Hola manada de lobas y lobos, estamos ante un nuevo episodio de Ismut con la copa del dragón de los Marsh. Tomando Chardonnay, descansando un par de semanas quizás o una de la cerveza. Bueno, vamos a este episodio de Ismut donde hablaremos de la relación efímera entre Howard Philip Lovecraft y Harry Houdini. El mago del Weir y el mago del escapismo se encuentran. ¿Saben quién era Houdini? Bueno, si no saben, son los burros. No es mi problema, no es mi problema. Bueno, ya van a enterarse de quién era Harry Houdini. Gene Berger, uno de los fundadores de la revista Weird Tales, reclutó a Lovecraft para ser una de las principales figuras de la revista en su primer año. Vieron, Weird Tales fue una de las revistas más importantes del género de la ciencia ficción, la fantasía y el horror, en la que publicaron Lovecraft, Catton Smith, Robert Howard. O sea, los tres mosqueteros de la Weird Tales se les llamaba Lovecraft, Clark Catton Smith y Robert Howard. Esos tres eran los fuertes, los pesos pesados de la revista Weird Tales. Entonces con eso se dan cuenta de la importancia de esa revista para lo que fue la cultura estadounidense del género y para todo el mundo y para toda la historia. Harry Houdini era aquel mago famoso, escapista, que lo encadenaban y se escapaba a todos lados, lo encerraban, lo tiraban al agua en una caja fuerte, tipo salía igual. Digo, la caja fuerte no era así, pero bueno, él siempre se escapaba, él tenía un montón de técnicas para escaparse. No quiere decir que tuviera poderes mágicos, no los tenía. Incluso fue un cuasi inquisidor de las mediums. Iba detrás de todos los mediums y las mediums, entraba a las sesiones y descubría los trucos. Porque él tenía un interés en el tema de lo sobrenatural que nunca fue satisfecho. Posiblemente después que muriera, o no. Bueno, en ese momento, Harry Houdini intentaba escribir una historia que trataba de hacer pasar por un hecho real. Obviamente Houdini era mejor escapista que escritor, por lo que Henneberger, el creador, uno de los fundadores de la revista Weird Tales, contrató a Lovecraft y lo juntó a los dos para esa tarea que resultaba imposible. Lovecraft aceptó la aposta y desarrolló el relato como un secuestro de Houdini en un viaje de placer a Egipto, arrojado, atado y amordazado en una profunda abertura en la tumba Campbell, un sepulcro del siglo VII a.C. y abandonado. Houdini hace todo lo posible utilizando sus habilidades para encontrar la salida de la pirámide laberíntica en la trama. En una carta a Frank Belknap Long, a mediados de febrero, Lovecraft le dijo que la obra aparecería como por Houdini y H.P. Lovecraft. Cabe aclarar que la tumba Campbell, vamos a la parte arqueológica de esto, porque todo tiene una parte arqueológica que es importante. La tumba Campbell fue una de las tantas estructuras abiertas a fuerza de picos, pala y pólvora por el bruto del coronel Howard Weiss, que, a pesar de declarar su admiración por la cultura egipcia, estaba más preocupado por probar que las pirámides tenían que ver con la llegada a Egipto del patriarca José y los hebreos. El tipo quería probar eso, entonces agarraba y volaba en pedazos todo, hacía agujeros en todas partes, rompía, destruía, todo por esa creencia que para él se ve que era muy importante. Esta suposición se originaba en lo identificado por Flavio Josefo con los Hyksos, de los que había hablado Manetón en su Historia de Egipto, escrita en el siglo III a.C. El intento de relacionar las pirámides con los textos bíblicos ya era una tradición antigua en tiempos de Weiss, el autor del coronel Weiss, ¿no? El autor de los viajes de Sir John Mandeville escribió en el siglo XIV estas palabras. Y algunos hombres dicen que se trata de sepulturas de grandes señores que existieron antaño, aunque eso no es creíble, porque la voz popular dice en todas las regiones que son los graneros de José. Y así seguían con estas teorías verticalistas y ridículas que con el tiempo se desestimaron por lo que eran, tonterías religiosas, aunque no sin antes el coronel impaciente destruyera infinidad de estructuras, tumbas y estatuas. Entonces más o menos ustedes entienden el tema de lo que era la tumba de Campbell, de que Lovecraft hizo un montón de investigaciones como un servidor acá hace cada vez que escribe una obra donde aparecen hechos históricos, arqueológicos, antropológicos, etc. Bueno,
Se dice que Houdini engañó no solo a Lovecraft sino a Henneberger, asegurando que la historia de su periplo por las grutas debajo de las ruinas egipcias era cierta. Poco después, Lovecraft descubrió que este relato era falso, por lo que convenció a Henneberger para que le dejara todo el margen de maniobra imaginativo que pudiera para escribir la historia. O sea, Lovecraft estaba un poco encorsetado por los datos que daba Houdini, por los apuntes, y él quería un poco más de libertad. Y al decirle a Henneberger, dijo, bueno, mira, esto es un bolazo, el pelotudo de Houdini, el que capa haciendo fuerza con los músculos para aflojar la cuerda, utiliza ganzúa que se mete dentro de la boca, todo un montón de cositas. Bueno, el tipo, esto es un bolazo, déjame a mí escribirlo como yo quiera dentro de lo lógico. Henneberger le dijo, sí, dale, Howard, dale para adelante. Lovecraft debía escribir, pero sin embargo Lovecraft debía concluir y entregar el relato el 1 de marzo. Tuvo una muy mala liga, la maldición de los faraones se comió Lovecraft. Miren, consiguió terminarlo poco antes de embarcar en el tren a Nueva York el 2 de marzo. Se iba a casar con Sonia Green en esos días. O sea, Lovecraft tenía que entregar eso y se casaba. Lo que pasa es que lo que le iban a pagar era muy importante y los iba a ayudar en la luna de miel, en un montón de cosas. Bueno, pero en su prisa estaba tan distraído Lovecraft por el casamiento, lleno de problemas, que dejó el manuscrito en algún lugar de Union Station en Providence. Apresuradamente publicó un anuncio que apareció al día siguiente en la columna de Objetos Perdidos del Providence Journal. El aviso decía: manuscrito perdido, título de la historia bajo las pirámides, el domingo por la tarde en la estación Union o en sus alrededores. Quien lo encuentre, por favor, envíelo a HP Lovecraft 259 Parsay Ave, Brooklyn, New York. Nunca se lo mandaron. Posiblemente ese manuscrito esté en alguna colección, escondido, puede estar interesante. Bueno, aunque el relato se publicó como Encerrado con los faraones en el número de primer aniversario, mayo, junio, julio de 1924, de la revista Weird Tales, el anuncio verifica que Bajo las pirámides era el título original de Lovecraft para la obra. Sin embargo, solo aparecía como de Houdini. Lovecraft había escrito la historia inesperadamente en primera persona, lo que hizo que Henneberger se sintiera incómodo al ponerle una firma de colaboración. Sin embargo, la preocupación de Lovecraft en ese momento era hacer llegar a Henneberger una versión recién mecanografiada lo antes posible. Afortunadamente había traído consigo el manuscrito autográfico, o sea, toda la parte de Houdini que le había dado, eso no lo había perdido. Así que la mañana del día 3 lo reescribió de forma frenética porque se casaría con Sonia Green en esos mismos momentos. Sonia había declarado, por cierto, y siendo consciente que Howard estaba contra el reloj con el importante trabajo, que un servicio civil habría sido suficiente. Pero Lovecraft, quisquilloso, detallista, además un tipo que se aferraba a su palabra de forma compulsiva, insistió en una boda por la iglesia. Como Sonia relata, fue su decisión celebrar el servicio en esta exquisita reliquia del siglo XVIII, donde Washington y Lord Howe y muchos otros grandes hombres habían rendido culto. Saint Paul era una iglesia episcopal y Lovecraft era muy consciente de que estaba siguiendo la tradición de sus padres que se habían casado en Saint Paul, en Boston, también una iglesia episcopal. En cualquier caso, la pareja tenía previsto ir esa noche a Filadelfia, cuyas antigüedades coloniales Lovecraft había expresado su deseo de ver en noviembre de 1923 para su luna de miel. Un bodrio. Lovecraft, ¿por qué no te ibas a un boliche con Sonia? Se agarraban un buen pedo. Después iban a un telo, se daban como quien no quiere la cosa. Vamos a recorrer las reliquias coloniales. Pero se cansaron, o sea, regresando al 259 Parsay para pasar la noche. O sea, no se cansaron de ir a un boliche a bailar, que no habría en esa época. Bueno, habría alguna cosa capaz de bailar a minué. Pero se cansaron de todo el trabajo que tenía Lovecraft con el manuscrito, más todo el estrés, más toda la presión. Bueno, también quedaba por resolver el asunto del manuscrito de Houdini. Sonia lo cuenta así. No fue un taquigrafista público quien copió las notas manuscritas de HP para el manuscrito de Houdini. Fui yo la única que pudo leer esas notas borradas y tachadas. Se las leí despacio, mientras HP las escribía en una máquina prestada en el hotel de Filadelfia, donde pasamos el primer día y la primera noche copiando ese precioso manuscrito que tenía que cumplir los plazos de la imprenta. Qué aguante tenía Sonia, una re buena mina, lástima que la perdió Howard, capaz que hubiera habido más.
Cuando el manuscrito estuvo terminado, estábamos demasiado cansados y agotados para una luna de miel o cualquier otra cosa. No, no, está loco. Me duele la cabeza, pero el que decía me duele la cabeza era Howard. Bueno, ella intenta refutar la afirmación de Paul Cook de que la historia fue mecanografiada por un taquigrafista público, pero sí, se mecanografió en una oficina de taquígrafos públicos. Aunque la pareja se alojaba en el Hotel Robert Morris, la única oficina de taquígrafos que estaba abierta por la noche era la del Hotel Bending y los dos pasaron las 2 noches en Filadelfia terminando el trabajo tipográfico. El relato se envió a Weird Tales inmediatamente y Lovecraft recibió un pago de $100 el 21 de marzo. Esa fue la mayor suma que había ganado hasta entonces como escritor de ficción y la única ocasión en la que Weird Tales le pagó el adelanto de una publicación. Bajo las pirámides, una obra bastante capaz y sigue siendo un relato muy infravalorado. Es cierto que algunas de las primeras partes se leen más bien como una guía de viaje o incluso como una enciclopedia. Miren, acá hay un fragmento. Las pirámides se alzan sobre una elevada meseta rocosa, formando este grupo junto a la más septentrional de la serie de cementerios regios y aristocráticos construidos en la vecindad de la extinta capital Memphis, que se encontraba en la misma orilla del Nilo, algo al sur de Gizeh, y que floreció entre el 3400 y el 2000 a.C. La pirámide más grande, que se encuentra más cerca de la carretera moderna, fue construida por el rey Keops o Khufu alrededor de 2800 AC y tiene más de 450 pies de altura perpendicular. Una cosa al margen. Yo cometí un error, esto es un error en la historia. Digo, cuando arranca una historia así, prácticamente lo que está tratando de hacer Lovecraft es adentrarnos en la historia en la que se desarrolla el relato, pero es un poco aburrido, denso. Yo cometí este mismo error con una novela corta que se llama El Bosque Negro, que la estoy reescribiendo, y empezaba así hablando de los celtas. Empezaba los pueblos celtas, bla, 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 bla. Después me di cuenta que quedaba re pelotudo, que quedaba como una especie de onda, miren todo lo que sé de los celtas. No cometan ese error. Esto fue un error de Lovecraft. No se olviden que este no fue uno de los cuentos más maravillosos de Lovecraft. Y aparte tenía mucha cosa que le tiró Houdini, aunque Lovecraft metió lo de él. Después vamos a ver. Lovecraft había realizado un considerable trabajo de documentación sobre las antigüedades egipcias como preparación para escribir el relato. Y también llevaba consigo La tumba de Perneb, 1916, un volumen publicado por el Museo Metropolitano de Arte. Probablemente lo había adquirido en uno de sus viajes a Nueva York en 1922. Algunas de las imágenes de la historia probablemente también se derivan del magnífico cuento no sobrenatural de Théophile Gautier sobre el horror egipcio, Una de las noches de Cleopatra. Lovecraft poseía la traducción de Lafcadio Hearn de Una de las noches de Cleopatra y otros romances fantásticos de 1882. En cualquier caso, la narración adquiere, no obstante, un poder acumulativo a medida que vemos a Houdini arrojado por un abismo espectacularmente profundo en el templo de la Esfinge. Lovecraft había abandonado la idea de utilizar la tumba de Campbell como lugar de la acción central de la historia. Vieron que yo les comenté la tumba de Campbell al principio, que había un coronel que le hizo pomo para ir entrando y era parte de, bueno, el Lovecraft también había tomado en cuenta la tumba de Campbell, pero la desechó. Y tomaba en cuenta, ¿no?, las laboriosas luchas de Houdini, no solo para escapar de sus ataduras, sino para responder a una pregunta ociosa que le había perseguido durante toda su estancia en Egipto. ¿Qué enorme y repugnante anormalidad pretendía representar originalmente la Esfinge? Esto no es Houdini, esto es Lovecraft. A Houdini no se le pasaba esto por la cabeza. Houdini lo único que quería era hacer una historia sobre que quedaba en una tumba enterrado, tirado en unas grietas abajo de las pirámides, las tumbas egipcias, y qué genio cómo se escapaba, porque era un poco egomaníaco como todo este tipo de magos y esta gente. Bueno, esta última parte obviamente es el añadido de Lovecraft y de hecho se convierte en el centro de todo el relato. El propio Houdini es, en consecuencia, retirado del centro del escenario como participante activo en la narración, convirtiéndose en gran medida en un observador de fenómenos extraños y como tantos personajes Lovecraftianos se desmaya en 3 ocasiones diferentes durante toda la escapada, a pesar de que
Houdini era uno de los tipos más robustos y duros de su época, sin contar a Hodgson, obviamente, que lo ató y dejó lleno de moretones cuando se cruzaron en Inglaterra y Houdini, llegó al pueblo de Hodgson, a la ciudad de Hodgson, para que lo ataran haciendo su espectáculo, que lo ataran en la cárcel para poderse escapar. Y el alcalde de la cárcel le dijo, Hodgson, vení, tengo este tipo acá que me baja pegado, pues se va acá. Lo cagó a piñazo, o sea, le pegaba mientras lo iba a... Sé que Houdini se escapó, pero mucho tiempo después y lleno de moretones, de lastimado, enojadísimo con Hodgson. Hodgson, un capo, un hijo de puta. Lástima que murió, la verdad que hubiera escrito obras maravillosas. La verdad que fue una de las peores cosas que le pasó a la literatura de horror, de la muerte de Hodgson tan prematura, antes de que nos pudiera regalar obras increíbles. Bueno, y en este caso, sobre el tema de Hodgson y Houdini, Hodgson 1, Houdini 0. Chao. Lo que el personaje de Houdini, llamémosle así porque Lovecraft lo adoptó a su estilo de carácter, encuentras una inmensa caverna subterránea con bases, esto es una descripción de Lovecraft, ¿no? Bases de columnas cuyos centros eran más altos que la vista humana, meras bases de cosas que debían empequeñecer a la Torre Eiffel hasta la insignificancia, y además ese lugar estaba poblado por las entidades más horrendas imaginables. O sea, siempre Lovecraft nos va a brindar las entidades más horrendas imaginables que la del relato anterior, y a su vez la del otro relato son más horrendas e imaginables que la del relato anterior y el otro. Bueno, Houdini reflexiona sobre el temperamento curiosamente mórbido de los antiguos egipcios, o Lovecraft, mejor dicho, ¿no? Esta gente solo pensaba en la muerte y en los muertos. En particular en sus nociones del espíritu Oka, que puede volver a su cuerpo u a otros cuerpos después de haber vagado por los mundos superior e inferior de forma horrible, hay leyendas de sangre de lo que el sacerdocio decadente, eso bien Lovecraft que odiaba todo lo que era religiones, es un ateo Lovecraft, ha creado en ocasiones momias compuestas hechas por la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales a imitación de los dioses mayores. Teniendo en cuenta todo esto, Houdini se queda boquiabierto al encontrarse con encarnaciones vivas de tales abominaciones. No quise mirar, esto es otro fragmento, no quise mirar a las cosas que marchaban, eso resolví desesperadamente al oír sus articulaciones chirriantes y sus sibilancias nitrosas por encima de la música y el vagabundeo de muertos. Era piadoso que no hablaran, pero Dios, sus locas antorchas, empezaban a proyectar sombras sobre la superficie de aquellas estupendas columnas. Que el cielo se los lleve, los hipopótamos no deberían tener manos humanas y llevar antorchas, los hombres no deberían tener cabeza de cocodrilo. Este es uno de los ejemplos más sorprendentes de una tendencia que veremos en gran parte de la ficción posterior de Lovecraft, la implicación de que los mitos y las leyendas son recuerdos imperfectamente conservados de acontecimientos o entidades reales, pero repugnantes. Pero el meollo del relato es el descubrimiento por parte de Houdini de la respuesta a esa pregunta ociosa que se había hecho antes. Las criaturas compuestas parecen estar depositando enormes cantidades de comida como ofrendas a alguna extraña entidad que aparece fugazmente por una abertura de la caverna subterránea. Este es otro fragmento del relato. Era tan grande, quizás como un hipopótamo de buen tamaño, pero de forma muy curiosa. Parecía no tener cuello, sino 5 cabezas peludas separadas que salían en fila de un tronco aproximadamente cilíndrico. De estas cabezas salían unos curiosos tentáculos rígidos que se apoderaban vorazmente de las cantidades excesivamente grandes de comida innombrable colocadas ante la abertura. Comida innombrable, o sea, podía ser cualquier cosa. ¿Qué podría ser esto? El monstruo de 5 cabezas que surgió, ese monstruo de 5 cabezas tan grande como un hipopótamo, el monstruo de 5 cabezas y aquello que es una mera pata delantera. Esta es una diferencia, por ejemplo, entre Lovecraft y Machen. Machen no nos describiría estas entidades, insinuaría sus formas a través de ventanas o en la lejanía o entre bosques o en el resplandor de una hoguera.
Mientras que Lovecraft te describe hasta los granos del culo de los bichos. O sea, Lovecraft era un capo, o sea, en eso. La imaginación de Lovecraft era desbordada, insuperable. Bueno, este es quizás uno de los relativamente pocos casos en los que hay un auténtico final sorpresa en Lovecraft. A Lovecraft no le interesaba eso, los finales sorpresa. Él le terminaba la historia como se le cantaba el toto, como le parecía que debía terminar. Generalmente él no era una persona caprichosa, él era una persona muy coherente, muy lógica, muy racional, y las historias las terminaba de la manera que debían, que él consideraba que debían, y no le interesaba sorprender o impactar. En este caso se dio así. Este cuento fue un éxito rotundo. Encabezó adecuadamente el enorme número de mayo, junio, julio de 1924 de Weird Tales. De hecho, el arte del amor estuvo representado en 3 contribuciones diferentes en este número, siendo las otras Himno y Los Amados Muertos. Como dato anecdótico, H.P. Lovecraft y Harry Houdini tuvieron una relación interesante. Ambos eran detractores de las creencias supersticiosas, a las que consideraban una reliquia de la ignorancia. Houdini era un poco fabulante, o sea, su trabajo dependía de eso, de hacer creer a la gente que más allá de su cuerpo físico existían habilidades que le permitían escapar de las trampas más letales. Fue por eso que su primer contacto con la gente de Weird Tales aseguró que su experiencia en las tumbas con el ancestro egipcio Khafra era real. Más tarde, Lovecraft descubrió que esto era parte de la fabulación de Houdini y se especula que Houdini se lo confesó al maestro de Providence o que el mismo Lovecraft lo descubrió por tener una mente brillante y captar las sutilezas de apuntes e historias que recibió el mago. Por eso, imagino yo, que Lovecraft le dijo, oh, che, Harry, parece que esto es tongo, loco. Y Houdini dijo, bueno, sí, me atrapaste. El chiste, me imagino que lo entenderán. Bueno, un hecho notable es el descubrimiento de un texto inédito de Lovecraft que supuestamente Houdini le encargó en secreto poco antes de morir. El texto, titulado El cáncer de la superstición, Cancer of Superstition, es un alegato bastante agresivo contra la superstición. El texto está dividido en 3 capítulos. La génesis de la superstición, la expansión de la superstición y la mentira de la superstición. No nos olvidemos que Houdini odiaba a los medium y una de sus actividades era descubrir sus trucos y falacias. El proyecto nunca vio la luz porque Houdini murió en 1926 y su esposa no estaba particularmente interesada en publicarlo. De hecho, existe un debate sobre qué partes del texto fueron escritas por Lovecraft y cuáles pertenecen a su amigo C.M. Eddy, que es un escritor interesado en la mitología y el ocultismo. Según su esposa Muriel, Cliff siempre estuvo interesado, Eddy, en la idea de las dimensiones paralelas donde la vida en otro nivel, ya sea astral o de otro tipo, sería similar a la de la Tierra, o donde podría existir la vida, pero en otro tiempo u otra forma. También estaba fascinado por los temas de teleportación, vampirismo, fantasma y el misterio de los fenómenos inexplicables. Se pasaba horas en la biblioteca investigando lo inusual, lo único, lo extraño, y conoció a Lovecraft en 1918 y personalmente en 1923. O sea, Eddie era uno de los fortianos, o sea, era fanático de Ford, lo mismo que Lovecraft. Lovecraft no era tan fortiano porque Eddie tenía una obsesión con lo sobrenatural que Lovecraft no tenía. El vínculo de los dos fue porque las madres eran militantes, la madre de Eddie y la madre de Lovecraft eran militantes del sufragio femenino, por lo que podríamos aventurar que las dos eran de las primeras feministas estadounidenses. O sea, las mujeres que luchaban por el sufragio femenino eran generalmente feministas, no era cualquier mujer en esa época. Feminista de verdad, no estas feministas caviar. Bueno, se terminó este episodio de Ismut. Espero que les haya gustado este video, que los haya instruido un poco más en la vida del maestro Lovecraft, en su vínculo con el otro en gran personaje histórico Harry Houdini, el escapista más grande de todos los tiempos. Den me gusta, compartan, comenten. Nos vemos en el próximo video. Dao Suyang.